En esta oportunidad voy a dar una frase como tema, y la frase que vamos a dar como tema es: lo que tenemos son bendiciones que Dios nos da. Lo voy a decir de otra manera: las bendiciones que tenemos provienen de Dios. Bien, de hecho, hermanos, todas las personas que existimos en esta vida, en este mundo, en esta tierra, todas las cosas que podemos tener, que hemos adquirido, que hemos alcanzado, de hecho son las bendiciones de Dios. Dice el apóstol Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces. Es decir, todo lo que en esta vida nosotros poseemos no es en sí un asunto que hemos logrado construir a título personal, sino que siempre Dios es el que ha concedido a cada persona, en primer lugar, que apareciéramos en este mundo. Nosotros, de no haber sido por Dios, no existiéramos en esta tierra, no conociéramos lo que hasta hoy día nosotros conocemos. Fue Dios el que decidió que naciéramos, y como en algunas ocasiones yo he dicho, por lo general, y ese es así, siempre nacemos sin nada. Nacemos, ¿verdad?, sin ninguna posición, sin ningún título, sin ninguna cosa en esta vida. Son esas cosas que se vienen sumando, que se vienen añadiendo, las que Dios, dentro siempre de sus planes, las va sumando a cada individuo, a cada persona. Digo esto en la base de que vemos acá que Abraham, porque en este caso es el personaje el que nos pone acá la palabra, y de hecho Abraham era un hombre que por supuesto tenía su familia, sus padres, tenía su idiosincrasia y algo, pero que Dios, dentro de sus planes y dentro de sus visiones, Dios quiere bendecir de una manera mucho mayor a Abraham. Y eso es lo que nosotros leíamos acá. Le dice Abraham: te haré una gran nación. Y dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. En términos generales, lo que vemos acá es realmente esa provisión, esa bendición que Dios ha dispuesto sumarle, aparte de lo que ya tiene Abraham. Abraham ya tiene una vida, Abraham ya tiene una familia, padres, algunos bienes, pero aparte de eso, Dios, en este pasaje vemos que Él quiere darle mucho más a Abraham.
Y por supuesto que cuando Dios está llamando a Abraham para bendecirlo, para que sea una nación, para que sea grande y que sea de bendición para otros, por supuesto lo está haciendo con un propósito, porque siempre Dios lo que da es con propósito. Siempre lo que Dios nos concede no es para que nosotros seamos posesivos de aquello que el Señor nos da. No es para que nosotros nos engrandezcamos con lo que recibimos de Él. Siempre tiene una finalidad, siempre tiene un propósito. Desde el momento que Dios nos da la vida, tiene un propósito para con nosotros y esa vida. Y eso es lo que en este caso vemos con Abraham. En este tiempo todavía Abraham no se llamaba Abraham, sino Abraham. En este caso, hermanos, el propósito de Dios para bendecir a Abraham era para que fuera de bendición. Era para que este hombre fuera, dicho de otra manera, como la semilla de bendición para el mundo entero. Y eso pues fue así. En el caso muy particular de nosotros, por ejemplo, a nosotros Dios también nos ha bendecido. Nosotros no podemos decir que Dios se olvidó, que Dios no nos proveyó, que Dios no nos ha dado hasta mucho más de lo que nosotros merecíamos, porque es una realidad. Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado de una manera importante, ¿verdad? Pudiéramos hablar, por ejemplo, como ya mencioné, nos dio en este particular la vida. Nos dio esa vida que nadie de nosotros la pidió, nadie de nosotros la buscó. Fue Él el que dentro de sus planes dispuso traernos y aquí nacimos. El Señor nos dio una familia, nos dio una esposa, un esposo, nos dio hijos, nos dio una profesión. El Señor nos dio de su bendita gracia. Por ejemplo, todo esto y mucho más que pudiera yo mencionar, sabemos que nada de esto nosotros traíamos cuando venimos a este mundo. Pero ahora nosotros somos personas que estamos disfrutando. Si en el particular nuestro estamos disfrutando de lo que es una familia, estamos disfrutando de lo que es una profesión, estamos disfrutando de lo que es de alguna manera la salud, estamos disfrutando aquellos bienes que poseemos y que por supuesto siempre Dios, tanto como Abraham, que lo hizo para un propósito, el bendecirlo, también para nosotros hay un propósito. Y si nos ha sumado Dios estas bendiciones, siempre Dios lo hace para que la vida sea más llevadera. Si hablamos, por ejemplo, del matrimonio, es algo que lo instituyó Dios. ¿Y cuáles son los beneficios del matrimonio? Los beneficios del matrimonio pues son muchos. Dios dispuso dentro de sus planes, dentro de su soberanía, forjar familias, establecer
familias, matrimonios, ¿verdad? A tal grado que cuando Dios nos da ese bien de lo que es el matrimonio, para que luego de ello se produzca, aparezca lo que es la familia, los hijos, es una tremenda bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque nos complementamos. La vida, como dije hace un momento, es más llevadera. La vida es más suave, porque cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tormentas dentro de la vida, la Biblia dice que dos son mejor que uno, y dice que nudo de 3 dobleces no es fácil que se suelte. Entonces, en lo que es el matrimonio, lo que es la familia, es una bendición que Dios la otorga para que podamos llevar lo que es la existencia de una manera más llevadera. Todo esto hay que verlo siempre de esa manera. Nunca podemos ver aquellas cosas que poseemos, aquellas cosas de las que ya estamos nosotros disfrutando, las podemos ver como de una forma despectiva. La podemos ver nosotros como algo de la casualidad, como algo que se tenía que dar. No, la verdad es siempre Dios el que le permite a Adán, y aunque el tema no es el matrimonio, pero dice que mientras Adán se veía en ese lugar, veía a los animales, veía a las parejas y veía todo esto, Adán se sentía incompleto, Adán se sentía solo. Y esa es la razón por la cual el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y luego nosotros conocemos que fue el procedimiento que el Señor llevó para que luego, Adán tuviera a su compañera, la ayuda idónea. Ahora pensemos, ¿fue una bendición para Adán o no fue una bendición? De hecho, fue una bendición, porque ya Adán tenía con quien compartir, porque Adán ahora ya no estaba solo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Cuando ya vienen los hijos, cuando tenemos ese trabajo, ese negocio, esos bienes, esas posesiones que nosotros tenemos, Dios las ha concedido. Pero hay algo que es a lo que me trae el Señor esta mañana. Hermanos, aun cuando Dios es el proveedor de todo, Dios es el que nos llena de un sinnúmero de asuntos, de bendiciones en esta vida. Son muchos que lamentablemente, hermanos, no podemos retener las bendiciones de Dios. Son muchos que se nos escapan de las manos aquello que Dios nos ha dado para provecho, para, como decía hace un momento, para que la vida sea más llevadera. Por eso decíamos que muchos teniendo estas bendiciones, pero por lo general también son muchos que no las podemos retener. Y lo que esta mañana vamos a ver, cuál es o por qué es que nosotros no podemos retener las bendiciones que Dios nos da. ¿Por qué
es que se nos van de las manos? ¿Por qué se pierde lo que Dios nos ha dado? ¿Verdad? En primer lugar, es lo siguiente. Fíjese que cuando nosotros no le damos la gloria a Dios por aquello que hemos recibido de Él, es decir, son las causas por las cuales nosotros vamos a ir perdiendo, se nos va a ir escapando de nuestras manos aquello que Dios nos ha dado, aquello que Dios nos ha dado para bendecirnos. Por ejemplo, como decíamos, porque siempre Dios, si a usted le da un trabajo, si a usted le da un bien, si a mí me da una familia, si a mí me da salud, si a mí me da aquello que me rodea y me bendice, siempre debe de ser la actitud de aquellos que recibimos lo de Dios, debe ser darle gloria a Él. Debe de ser decirle: gracias, Señor, porque me has dado esta esposa, porque me has dado este esposo, porque me has dado estos hijos, porque me has dado este techo, porque me has dado esta salud, porque me has dado este bien. O sea que esto debe de ser las actitudes que cada uno de aquellos que hemos sido alcanzados por las bendiciones de Dios debemos de poner en práctica. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Siempre la actitud generalizada, y muchas veces de nosotros como conocedores de las cosas de Dios y conocedores que todo lo que tenemos procede de Él, por lo general no somos personas que estamos dándole la gloria a Dios por lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que dijo Nabucodonosor? Cuando Nabucodonosor se enalteció, y eso es importante mencionarlo, porque dijo Nabucodonosor: ¿acaso no es esta, dijo, la gran Babilonia, que con mi poder, que con mi fuerza yo he edificado? Es decir, se enalteció. Nabucodonosor dijo: es mi fuerza, es mi poder. Pero ¿qué sucedió? Preguntémonos, si a Dios se nos van de nuestras manos por las razones que estoy mencionando, porque siempre tenemos que darle la gloria a Dios, siempre tenemos que decirle gracias a Dios. Siempre es importante que cuando usted o yo nos levantemos en la mañana, hermanos, digamos gracias a Dios, porque como ya vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, como ya hemos dicho que cada segundo mueren 3 personas, pero bendito Dios que todavía no nos ha llegado ese segundo a nosotros. Y es eso lo que debe de prevalecer y sobre todo en el creyente. Por ejemplo, el mundo pues no entiende las cosas que son de Dios, pero nosotros no podemos asumir o no podemos excusarnos que nosotros no sabemos de lo de Dios. Nosotros debemos entonces siempre darle la gloria a Dios, porque tenemos ahí referencias dentro de la palabra con respecto a Nabucodonosor que no le agradó a Dios. Dijo Dios: bueno, Nabucodonosor ha cometido un pecado, y el pecado es que no me ha dado la gloria a mí, porque todo proviene de Dios. No hay nada que no provenga de Dios. Damos un amén. Ese sol proviene de Dios, la lluvia proviene de Dios, el aire, el oxígeno proviene de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y qué fue lo que sucedió con Nabucodonosor?
¿Qué fue lo que sucedió? Lo envió Dios al campo a que se igualara o que llegara a la condición de animales. El rey, ese rey orgulloso, se convirtió, es decir, su alimento fue el de los animales. Le crecieron las uñas como las garras de águila, le creció la greña, le creció el pelo, y convivió 7 años. 7 años. Por eso es que esto debe de ser un insumo muy importante para, sobre todo, nosotros. Entonces, ahí es lo que vemos, que cayó, por supuesto, el disgusto de Dios, cayó la disciplina de Dios. Por otro lado, se pierden las bendiciones que Dios nos ha dado cuando, hermanos, no le damos valor a lo que tenemos, cuando no valoramos lo que Dios nos ha dado. Por lo general siempre somos personas que pasamos de largo o desapercibido las cosas que Dios nos ha dado, no las valoramos. La Biblia habla de que, por ejemplo, a Esaú Dios le había otorgado la progenitura. Esaú, por ser el primer hijo de Isaac, era el primero que nació, aunque fueron gemelos con Jacob, pero dentro de la costumbre judía siempre se le daba la progenitura al que rompía matriz, y en este caso lo hizo Jacob. Y vamos a ver, cuando se habla de la progenitura, se habla de que al hijo que nacía primero en esta sociedad judía se le daba doble herencia, se le daban las mejores prerrogativas como hijo nacido dentro de ese hogar. A ese hijo se le daba el dominio de ser el cabeza de la familia. Dicho de otra manera, tenía un montón de beneficios. Y en este particular de Esaú, Esaú iba, por supuesto, a ser, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nos dice este versículo que le voy a leer, probablemente Esaú iba a ser en lugar de Jacob, iba a ser la línea genealógica por donde iba a aparecer nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que le había dado el Señor? Le había dado, por ser el primogénito, por ser el que rompió matriz, le había otorgado la progenitura, le había otorgado la preeminencia. Pero ¿qué pasó? ¿Acaso eso es poco? ¿Acaso, fíjese bien, acaso fue Esaú que decidió romper matriz? ¿Acaso fue Esaú? No, fue Dios. Fue Dios el que dijo, bueno, están los dos niños en el vientre, están luchando dentro del vientre como una lucha, ¿quién nacía primero? Y se le adelantó Esaú, porque era Jacob el que venía, como dicen en los partos, venía coronando. Pero como que Jacob le trabó la mano en el calcañal, ¿verdad? O Esaú le trabó la mano en el calcañal a Jacob, al bebé, al niñito, y se adelantó él. Pero no fue Esaú, fue Dios. Damos un amén. Fue Dios el que permitió que fuera él el que iba a tener la progenitura. Pero ¿qué pasó? Hermanos, la perdió, porque Dios nos da las cosas y muchas veces las perdemos, ¿verdad? ¿Por qué la perdió Jacob?
o Esaú, perdón, porque no la valoró. Usted se recuerda que cuando en una ocasión, bueno, Jacob era alguien que estaba a la expectativa. Jacob, bueno, esa trama la conocemos nosotros, cómo sucedió. La mamá de Jacob le hizo la trama para quitarle la progenitura a Esaú. Pero fíjese bien cómo no fue tanta la trama, sino fue el desprecio de la bendición que manifestó Esaú para con lo que Dios le había dado. Dice que venía del campo, bastante agitado venía Esaú, y luego llega ante Jacob. Jacob era algo muy, diríamos, muy hogareño. Esaú era más del campo. Pero viene Esaú y le dice a su hermano: dame comida, dame de ese plato, dame de esas lentejas. Y le dice Jacob: si me vendes tu progenitura, yo te la otorgo, te doy comida. Y le dijo Esaú: al fin y al cabo, le dice, uno se va a morir. Yo lo que necesito es resolver mi necesidad ahorita. Mi necesidad es hambre, quiero comida, quiero lentejas. Damos un amén. Y le dice aquel hermano, sin perder tiempo, le sirvió: pero me lo juras. Y un juramento era una firma. Pero me lo juras que me vendes con este plato de lentejas tu progenitura. Te lo juro. Perdió la bendición. Amén. Perdió la bendición. ¿Qué bendición? La progenitura. Pudiese haber sido Esaú, el linaje donde hubiese aparecido el Señor, viéndolo en este enfoque, aunque los planes de Dios ya están determinados. Pero lo que quiero destacar esta mañana es que, hermanos, las bendiciones se pierden cuando no le damos valor a lo que tenemos. Por eso tienes que darle valor a esa vida que Dios te ha dado. Tienes que darle valor a ese bien que Dios te ha dado. Tienes que darle valor a ese matrimonio que Dios te ha dado. Tienes que darle valor a esos hijos que Dios te ha dado. Tienes que darle valor a esas cosas que Dios te ha dado, porque Dios te las ha dado para bendecir tu vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿qué es lo que sucede? No le dio valor. Y eso es lo que se sigue repitiendo en los tiempos nuestros, hermano. Dice, fíjese, mire qué triste es cuando uno ha perdido la bendición que Dios le ha dado. Cuando uno queda en la quiebra financieramente, porque nunca le dio gloria a Dios, porque estuvo sano y nunca le dio de su sanidad, de su salud, la gloria a Dios. Y vamos a ver las consecuencias. Por ejemplo, Esaú dice, vamos a ver, dice el escritor a los Hebreos en su capítulo número 12, verso 16, nos habla la Biblia que dice: no seamos como Esaú, dice el escritor a los Hebreos. Se lo dice a los hebreos que estaban dando paso atrás. No seamos, dice, como Esaú. Que Esaú, dice, esa parte de la Biblia 12:16, vendió por un plato de lentejas su progenitura. Pero luego dice que quiso recuperarla, dice, pero ya no fue posible. Porque cuando Dios nos da, es para la gloria suya, para la gloria de Dios. Pero la Biblia nos dice que Esaú procuró rescatar
la bendición de la progenitura que Dios le había dado, pero no fue posible. ¿Por qué? Porque no le dio valor, ¿verdad? Y esas actitudes son las que nos van dejando, hermanos, en condiciones de escaseces en muchas áreas. Por ejemplo, el caso de David, por decir también a alguien más. Por ejemplo, cuando David cayó en pecado, ¿quién era David? David era el cantor. David era conforme al corazón de Dios. David era aquel hombre, aquel joven, aquel adulto posteriormente que tenía una tremenda relación con el Señor. Pero ¿qué llevó a que David perdiera lo que ya había adquirido de parte de Dios? Por ejemplo, nos dice, hermanos, con respecto a este punto de David, nos dice el libro de Samuel con respecto a el pecado de David. ¿Cómo fue que perdió David y cómo fue que ya Dios ya no le quiso seguir dando nada más de bendiciones a David? Nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 8 en adelante. No tenemos espacio de leerlo, pero se lo parafraseo. Dice que llegó el profeta a donde David, ustedes conocen la historia, que cuando él tenía que estar activo en la obra de Dios, en las guerras y en las batallas de Dios, David dice, se quedó en casa. David se quedó en casa y mandó a sus generales a la guerra. Eso nos indica que qué bueno es que nos mantengamos ocupados en la obra de Dios, que nos involucremos, que no le digamos no a aquellas asignaciones que Dios quiere, hermanos, que nosotros llevemos a cabo dentro de su obra. Pero lo que vemos que David se queda en casa, y luego que queda en casa sale a la terraza, dice la Biblia, y vio a una mujer que se bañaba desnuda y la codició y la mandó a traer, durmió con ella. Bueno, conocemos esa, pero David se quedó como en lo secreto. David se quedó practicando el pecado en un adulterio que no era otra cosa sino eso, pero que pensó que eso podía pasar de largo, que eso no tendría importancia delante del Señor. El que tenga oídos oiga. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. David pensó, David dijo, bueno, aquí me eché mi adulterio. Y como yo soy el niño bonito de Dios, pues no va a haber mucho problema. Pero con Dios no hay favoritos. Dios, hermanos, al que ama lo castiga. Amén, amén. Dice el escritor a los Gálatas, Dios no puede ser burlado. O sea que todas esas cositas hay que irlas evacuando, hay que irlas sacando, y para eso tenemos la palabra, para ir aprendiendo. Y dice David, pues no hay problema, pero Dios mandó al profeta Natán, mandó al profeta. Oiga, llega el profeta. Qué bueno que hay esos profetas que se enfrentan al que es rey, que tiene el poder y que no tienen miedo de que los mande a matar. Qué bueno. Llegó Natán, y usted conoce que le empezó a contar lo de la parábola de de una oveja. Se lo voy a decir rápido. Dice que le dijo, mira David, fíjese que había
un hombre ahí, un señor, un siervo, que tenía una ovejita, y el otro prójimo tenía un montón de ovejas. Y sabes, David, ¿sabes qué dices tú? Viene el que tenía un montón de ovejas, le quita la oveja al que solo tenía una. ¿Qué piensa David? Y se le pararon los bigotes a David, y se enojó David. ¿Y sabe qué dijo David? Ese hombre es digno de muerte, dijo David. Ese hombre hay que matarlo, porque ese hombre le quitó la oveja al que solo tenía una. ¿Y sabe qué dijo Natán? Ese hombre eres tú. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese hombre eres tú. Y en ese versículo que leíamos, del 8 en adelante, del 12 de segunda de Samuel, dice: mi Dios te dio las mujeres de tu Señor, te dio el reino de tu Señor, te dio las bendiciones que no las tenías. Y dice la finalidad de ese versículo: y Dios te hubiese seguido sumando más, pero perdiste las bendiciones. ¿Por qué las perdiste, David? Las bendiciones se pierden cuando el creyente no tiene cuidado, cuando el creyente no se cuida del pecado. Amén. Cuando no nos mantenemos fieles delante del Señor. ¿Por qué? Porque a veces vemos nosotros a creyentes fracasados, a creyentes golpeados, a creyentes quejosos, a creyentes que dicen: ¿y por qué Dios me ha abandonado? Si Dios me bendijo al principio. Sí, Dios te bendijo, pero el trabajo de cada creyente es cuidar la bendición que Dios nos ha dado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuidar las bendiciones que Dios nos ha dado. Eso no lo va a venir a cuidar Dios, eso tengo que cuidarlo yo. Amén. Ya ese trabajo no es de Dios. Dios me da a mi esposa, yo tengo que cuidar a mi esposa. La esposa tiene que cuidarme a mí, tiene que darme juguitos verdes. Amén. Tiene que darme cariño, tengo que darle cariño, tengo que darle comprensión. No la va a venir a cuidar Dios, la tengo que cuidar yo, porque es una bendición. Los hijos, aún con todos sus defectos, tengo que cuidarlos, tengo que lidiar, tengo que luchar. ¿Por qué? Porque dijo Jacob, le dijo a Esaú: ¿quiénes son? Le dijo Esaú: esos muchachos y esos niños son los hijos que Dios me dio. Es decir, los hijos son regalo de Dios. Este cipote, a saber, este mono me salió bien feo, este mono me salió pelo parado, este mono me salió rebelde, pero es el regalo que Dios te ha dado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este caso? Cuidar lo que Dios nos ha dado, cuidar esa profesión, cuidar. Es decir, no idolatrarnos, sino cuidar, valorar lo que Dios nos ha dado. Y dice, hermanos, usted sabe, mire, por eso es que Dios, en la Biblia nosotros no encontramos a un Dios alcahuete. En la Biblia nosotros encontramos un Dios que revela aún los pecados de los que Él ha tenido una tremenda relación con ellos. En el caso de David, aquí el escritor sagrado hubiera dicho: esto no lo saquemos de David, porque David es conforme al corazón de Dios. No dijo el Señor, no dijo el Espíritu Santo: sáquenlo para que lo prediquen, para que el que tenga oídos oiga. Porque de eso se trata. El que tenga oídos oiga. Es decir, hay que aprender de los golpes de los demás. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay que aprender de los golpes de los demás. Y entonces viene Dios y le dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12 en adelante:
yo te di todo esto, esto y esto, bendiciones, 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 todo lo que da Dios, todo lo que tenemos son bendiciones. Esa camisa que anda es Dios, se la ha dado. Esos zapatos, ese sueño, ese levantar de hoy día y no estar en un hospital y no estar dentro de un ataúd, es Dios el que nos ha bendecido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, ¿qué fue lo que le vino a David? La Biblia dice que a los 70 años murió David, murió joven. Porque como decía mi abuela cuando moría alguien de 80 años, sí, esa era una cipota, decía ella. Era cipota para ella. Quizás la vida era más larga. Pero David muere. Pero ¿sabe qué? David desde ese momento dejó de ser el hombre bendecido. Aunque claro, dentro del plan de Dios, David iba a ser el personaje que iba a ser la descendencia de David, iba a aparecer Cristo. Pero en este particular, hermanos, hasta ahí llegó la bendición de David. Dicho de otra manera, se le fue de las manos. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos mal de lo que tenemos, por ejemplo, en el capítulo número 14, verso 1 del libro de Números, nos habla de que, fíjese que ya Dios les había dado la tierra prometida a los israelitas, pero el mal fue que los espías vinieron hablando, 10 de ellos, de gigantes, y empezó el pueblo a llorar y a decir: ¿por qué Dios nos trajo acá? ¿Por qué Dios no nos dejó mejor en Egipto? ¿Y qué pasó? Hermanos, hablaron mal de la bendición que ya tenía. Cuidémonos de hablar mal de lo que tenemos. Cuidémonos de quejarnos. Que se oiga un amén. Por ejemplo, se pierden también las bendiciones que Dios nos ha dado cuando somos inconstantes, como dice Santiago capítulo 1 verso 7. Es decir, la inconstancia, la no perseverancia, ¿verdad? Cuando nos volvemos, hermanos, ciegos de ver, de no poder percibir aquellas cosas que Dios nos ha dado. Es decir, cuando nosotros no podemos decir: Dios, ¿por qué has sido tan bueno? ¿Por qué tú me has bendecido tanto? ¿Por qué Dios me has abierto puertas? ¿Por qué Dios? Por ejemplo, para ir finalizando, si cada uno de nosotros se sincera, cada uno de nosotros nos sinceramos y empezamos a recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos sacó, cuál fue nuestro inicio, cuáles fueron nuestras pobrezas en ese inicio, cuáles fueron nuestras escaseces en ese inicio. No teníamos, hermanos, una posición, no teníamos una dignidad como Dios nos lo ha dado hoy. Recordémonos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora que tenemos hasta de sobra lo que Dios nos ha dado, muchas veces cometemos el error de Nabucodonosor. No le damos la gloria a Dios. No bendecimos, porque cuando Dios nos bendice es para ser de bendición. Por eso fue que le dijo a Abraham: te bendeciré para que seas de bendición, para que de tu descendencia serán benditas las naciones de la tierra. Es decir, Dios no nos da para que seamos egoístas. Dios no nos da para que acaparemos. Dios nos da para que seamos generosos en todo el sentido de la palabra. Entonces fíjese
Por ejemplo, yo quiero que vaya conmigo al capítulo número 23. Fíjese, 23 de Mateo, versículo 37, con el cual voy finalizando, donde dice ahí, fíjese cuál es la bendición que le había dado a Israel. La bendición que le dijo: yo te saqué de lo que no tenías, no eras pueblo, le dice el Señor a Israel. Pero Israel no valoró lo que Dios le había dado, la dignidad de ser el pueblo privilegiado, el pueblo que sería el que manifestaría la realidad de un Dios real. Israel no lo hizo. Israel no cumplió, no valoró. Y ese versículo número 37 del 23 de Mateo, ¿sabe qué es lo que nos dice ahí, queridos hermanos? Dice que, lo leemos, leámoslo. Dice ahí, vamos a ver, ya lo tenemos. Leámoslo en voz alta para que veamos cómo se escapan las bendiciones. El verso 37 decíamos: Jerusalén, Jerusalén, ¿qué más dice? Que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pilluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Qué dice el versículo siguiente? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Ay, ay, ay. Y sabe, el Señor lo dijo llorando. El Señor lo expresó llorando. Jerusalén, Jerusalén, dijo, parafraseando: lo que yo te he dado, Jerusalén, la bendición que yo te he dado, Israel, fue tan grande que yo mismo quise juntarte como la gallina junta a sus pilluelos debajo de sus alas. Y dice: y no quisiste. Y luego dice: vuestra casa será desierta. El año 70 del primer siglo llegó el emperador, o llegó el general Tito a Jerusalén. Destruyó Jerusalén. Según Flavio Josefo, dice que murieron más de 1 millón de judíos en la toma de Jerusalén. ¿Está conmigo, iglesia? Más de 1 millón de judíos tuvo que matar Roma para tomar Jerusalén. Y desde el año 70 los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Y es ahí donde nosotros conocemos el antisemitismo, antisemita, es decir, anti-israelitas, enemigos de Israel. A donde quiera que están los judíos, donde quiera que están los israelitas, no son amados, son aborrecidos. ¿Qué pasó, hermano? ¿Quién falló? Los que no cuidan las bendiciones. Las bendiciones hay que cuidarlas, hay que valorarlas, hay que agradecerle al que las otorga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oiga, hermano, ¿sabe cuántos años ha estado Israel en el exilio en las naciones? 2000 años redondos. En 1948 fue cuando una vez más vuelve Israel a ser una nación, casi 2000 años después. Pero tiene un aproximado de 80 años de estar de nuevo el sionismo, que lo que significa sionismo es una república, un país ya establecido. ¿Sabe? Tiene 80 años.
y se entrevistan a señores que hoy tienen 80 años, que en el 48 eran niños, y se entrevistan para decirle cómo ha sido la vida en Israel en estos 80 años. No ha habido un día de paz. Y hoy día es impresionante las tensiones y el odio y toda la avalancha de todas las naciones contra Israel. Israel tiene 7 enemigos, empezando con la ONU. El primer enemigo, Estados Unidos, que cree que es amigo, pero no es amigo, aunque está ayudando. Tiene un montón de grupos terroristas. ¿Sabe qué dice el Salmo 83? Dice que tus enemigos quieren que no seamos nación. Quiere que no seamos nación. No ha habido en 80 años un día de paz. Últimamente los mismos iraníes dispararon cerca de 200 misiles balísticos, que no son comunes, balísticos terribles, sobre Israel. ¿Qué pasó? Israel, perdiste la bendición. ¿Por qué la perdiste? Porque no fuiste fiel a tu Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en esto? Lo que aprendemos es que lo que Dios da, cuidémoslo. Cuide su vida espiritual. No seamos indiferentes. Congréguese, lea la Biblia. Oremos. Agradezcamos por la bendición de la gracia que nos ha sido otorgada. La Biblia dice que lo peor del mundo escogió Dios. Eso éramos nosotros, lo peor del mundo. Nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Ahora somos pueblo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que aprendemos? Valore lo que tiene. Valore su vida cristiana. No la vea por un lado. El ser cristiano es el honor y la dignidad más grande que Dios nos ha podido otorgar. La bendición más grande, el regalo más grande. No se puede comparar con nada en esta tierra. Abraham, que es el personaje acá, que es el sujeto. Abraham cuidó su bendición. Y por eso es que hoy estamos hablando de Abraham. El Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y te mostraré lo que tú vas a hacer. Vas a ser grande. De tus lomos saldrán naciones. Serás bendecido. Serás de bendición. Y eso ha sido lo que ha sido Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham en lo personal cuidó su relación con Dios, con defectos, pero se mantuvo. Y eso es lo que esta mañana Dios nos enseña. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Que Él es el que nos ha bendecido. Voy a recapitular. Nos ha bendecido con ese bien. Nos ha bendecido con esa salud. Nos ha bendecido con esa esposa, con ese esposo. Nos ha bendecido con esos hijos. Nos ha bendecido con ese negocio. Nos ha bendecido con esa profesión. Nos ha bendecido con todo. Todo lo que usted ve a su alrededor, todo lo que usted tiene a partir de un par de calcetines, toda buena obra y toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces. No seamos Nabucodonosor. Yo con mi fuerza he podido construir este lugar. Yo con mi fuerza pude educar a mis hijos. La gloria sea para el Señor. Regálele ofrenda de palma al Dios de la gloria. Yo con mi esfuerzo he logrado lo que tengo. A mí me ha costado. Dios te dio el oxígeno. Dios te dio la fuerza. Dios te dio el aliento. Dios te dio el ánimo. La gloria sea para Él. Lo que Dios nos ha dado, cuidémoslo. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Valorándolo, dándole gloria a su nombre. Cierre sus ojos. Cuide lo que tiene.